Algo en ti ya sabe que no puedes seguir siendo quien has sido. No es una idea que hayas pensado esta mañana. Es algo más antiguo, más profundo. Una especie de presión que viene desde adentro, como si una parte de ti llevara tiempo empujando contra las paredes de lo que creías que eras. Y quizás no has tenido palabras para nombrarlo. Quizás lo has sentido como cansancio, como inquietud, como esa extraña sensación de estar viviendo una vida que ya no te queda bien, como ropa que usabas de adolescente y que ahora aprieta en los lugares equivocados. Eso que sientes no es un problema, es una señal. Y hoy quiero hablarte de esa señal, de lo que significa cuando el yo que has construido empieza a resquebrajarse, de por qué ese momento, aunque duela, aunque asuste, aunque se sienta como una pérdida, es en realidad la única puerta que existe hacia algo más verdadero, más tuyo, más vivo. Carl Jung lo llamó individuación. Pero antes de que esa palabra te suene a algo académico o lejano, quiero que sepas que Jung no hablaba de teorías. Hablaba de personas reales, de hombres y mujeres que llegaban a su consulta rotos, confundidos, sintiéndose extraños en su propia vida, personas que habían hecho todo lo que se supone que hay que hacer y aún así sentían que algo fundamental faltaba. Personas que amaban con intensidad pero no sabían por qué ese amor siempre terminaba destruyéndolos. Personas que se miraban al espejo y ya no reconocían quién era esa figura que los observaba desde el otro lado. Tú quizás conoces esa sensación. Permíteme comenzar con algo que he observado muchas veces a lo largo de los años, trabajando con personas en sus momentos más oscuros y más luminosos. Existe un instante muy específico en la vida de casi todo ser humano, en el que algo se quiebra. No de manera dramática necesariamente, a veces es silencioso, a veces ocurre en medio de una noche cualquiera, o durante una conversación que parece ordinaria, o en el momento exacto en que terminas una relación que creías que era tu todo. Y en ese instante, aunque no lo sepas todavía, aunque en ese momento solo sientas el dolor o el vacío o la desorientación, en ese instante preciso estás siendo convocado por algo más grande que tú mismo. Estás siendo convocado por tu propio proceso de transformación. Y la pregunta que quiero hacerte ahora, la pregunta que me parece la más importante de todas, es esta. ¿Estás dispuesto a dejar ir quién has sido para descubrir quién realmente eres? Porque esas son dos cosas distintas. Y confundirlas es quizás el error más común y más costoso que cometemos los seres humanos. Recuerdo a una mujer, la llamaré Sofía, que llegó a verme hace algunos años con una expresión que he aprendido a reconocer. Era la expresión de alguien que ha luchado durante demasiado tiempo contra una corriente demasiado fuerte y que finalmente ha dejado de luchar. No porque haya encontrado la orilla, sino porque simplemente ya no le quedan fuerzas. Sofía tenía poco más de 40 años. Había construido una vida que desde afuera parecía completa, una carrera sólida, una familia, amistades, una casa bonita. Pero me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, siento que he vivido la vida de alguien más, y ahora no sé si es demasiado tarde para vivir la mía. ¿Te suena familiar eso? Esa sensación de haber vivido hacia afuera, de haber construido una identidad que satisface expectativas externas, pero que no tiene raíces en lo más profundo de ti mismo. Esa sensación es precisamente el punto de partida de lo que Jung describía como el proceso de individuación. Y no es casualidad que ese proceso suela comenzar con una crisis, con una ruptura, con un dolor que no puedes ignorar. Jung decía que la psique humana tiene una tendencia natural hacia la totalidad, no hacia la perfección. Ojo, eso es importante. No hacia convertirte en alguien sin sombras, sin defectos, sin heridas, sino hacia la totalidad, hacia integrar todas las partes de ti mismo, incluyendo las que has rechazado, las que has escondido, las que te dan vergüenza o miedo, y cuando llevas demasiado tiempo ignorando esas partes, cuando has construido una identidad demasiado rígida, demasiado unilateral, la psique encuentra la manera de sacudirte, de obligarte a mirar lo que has evitado mirar. Y esa sacudida a menudo toma la forma de una crisis de identidad, o de una relación que te destroza por dentro, o de un vacío que aparece de repente en el centro de una vida que parecía plena. Quiero que te quedes con esa idea un momento.
La psique no te destruye porque seas débil, te sacude porque quiere que crezcas. Ahora bien, para entender de verdad lo que está ocurriendo en esos momentos de quiebre, necesitamos hablar de algo que Jung consideraba uno de sus descubrimientos más importantes y también uno de los más incómodos. Hablamos de la sombra. La sombra no es el mal. Eso es un malentendido muy común. La sombra es simplemente todo aquello que no cabe en la imagen que tienes de ti mismo. Todo lo que has rechazado, reprimido, ignorado o proyectado hacia afuera. Puede ser tu rabia, sí, pero también puede ser tu alegría, si creciste en un entorno donde la alegría era sospechosa. Puede ser tu ambición, si te enseñaron que querer más era egoísta. Puede ser tu vulnerabilidad, si aprendiste que mostrar debilidad era peligroso. Puede ser tu sensualidad, tu creatividad, tu necesidad de ser visto, tu deseo de soledad. Todo lo que no encajaba en quien se supone que debía ser fue empujado hacia la sombra, y ahí vive, esperando. Hay algo que me gusta decirle a las personas cuando hablan de sus relaciones más intensas, de esas relaciones que los enloquecen, que los hacen sentir vivos de una manera que ninguna otra cosa puede igualar, y que al mismo tiempo los destruyen. Les digo, lo que más te atrae de esa persona probablemente es algo que vive en tu propia sombra. Piénsalo. ¿Has sentido alguna vez una atracción inexplicable hacia alguien que es completamente distinto a ti? Alguien que expresa con total libertad algo que tú siempre has reprimido. Alguien que vive de una manera que parte de ti desea, pero que nunca te has permitido. Esa atracción no es accidental. Es tu sombra reconociéndose en el otro. Es una parte de ti que lleva años encerrada y que de repente ve una puerta abierta. Y esa puerta tiene el rostro de otra persona. Jung llamaba a esto proyección, y es uno de los mecanismos más poderosos y más confusos que operan en las relaciones humanas. Cuando nos enamoramos perdidamente de alguien, especialmente en esas primeras etapas en las que todo parece mágico e intenso, en gran medida lo que está ocurriendo es que estamos proyectando en esa persona partes de nosotros mismos que no hemos integrado. Les estamos entregando nuestro oro. Como Jung decía, les estamos dando el poder de hacernos sentir completos, porque ellos encarnan algo que nosotros mismos llevamos dentro, pero no hemos aprendido a reconocer como nuestro. Y aquí está la trampa. Mientras esa proyección dura, la relación parece perfecta. Esa persona parece la respuesta a todo. Parece que sin ella no puedes ser tú mismo, que sin ella la vida no tiene color, que sin ella eres solo la mitad de algo. Pero las proyecciones, tarde o temprano, se retiran. La persona real empieza a mostrarse y descubres que no era el dios o la diosa que creías. Era una persona, con sus propias heridas, sus propias sombras, sus propias limitaciones. Y en ese momento muchas relaciones se rompen. No porque el amor haya desaparecido, sino porque la ilusión se ha disuelto. Y sin la ilusión, sin esa proyección que llenaba el espacio, muchas personas no saben cómo seguir. Conozco a un hombre, lo llamaré Andrés, que estuvo durante casi 3 años en una relación que describía como la más intensa de su vida. Decía que esa mujer lo hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado, que con ella todo era más brillante, más real. Pero también me decía que la relación era un tormento, que había celos, inseguridades, peleas que llegaban a extremos que él mismo no entendía. Me decía, cuando estamos bien es lo mejor que he sentido, pero cuando estamos mal, siento que me muero. Le pregunté qué era lo que más admiraba de ella. Me dijo que era su libertad, su capacidad para vivir sin pedir permiso, su forma de no preocuparse por lo que los demás pensaran, su autenticidad radical. Y entonces le pregunté, ¿y tú? ¿Cómo describirías tu propia relación con la libertad? Hubo un silencio largo. Y luego me dijo, casi en voz baja, yo siempre he vivido para cumplir las expectativas de los demás. Nunca he sabido qué quiero realmente. Ahí estaba. Eso era lo que amaba en ella. No a ella, no todavía, no de verdad. Amaba su propia libertad no vivida, reflejada en el espejo de otra persona. Y mientras esa proyección duró, la relación fue intensa y mágica. Pero también fue una relación entre Andrés y su propia sombra, no entre dos personas reales. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Quizás ahora mismo estás pensando en alguien
en una relación que fue o que es intensa, que te desestabiliza, que te hace sentir cosas que no entiendes del todo. Y quizás, si te detienes un momento y te haces la pregunta honesta, puedes empezar a ver qué parte de ti mismo estás viendo en esa persona, qué cualidad, qué libertad, qué forma de ser estás proyectando en ella o en él. Porque esa es la pregunta más importante que puedes hacerte sobre cualquier relación intensa. ¿Qué me está mostrando esta persona sobre mí mismo? No te digo que el amor no sea real. Te digo que el amor más profundo, el amor consciente, el amor que realmente transforma y nutre, solo es posible cuando dejas de proyectar y empiezas a ver. Cuando ves al otro como es, no como lo necesitas que sea. Y cuando te ves a ti mismo con la misma claridad. Pero para llegar ahí, primero tienes que hacer algo muy difícil. Tienes que estar dispuesto a mirar tu propia sombra. Y eso nos lleva de vuelta al principio, a esa sensación de que algo en ti ya no puede seguir siendo como ha sido. Cuando la sombra empieza a presionar, cuando las partes de ti que has reprimido empiezan a exigir atención, el proceso puede sentirse como una crisis. Puede sentirse como si estuvieras perdiendo el control, como si la persona que creías ser estuviera desmoronándose. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Pero hay algo que quiero que comprendas profundamente, algo que puede cambiar la forma en que vives ese proceso. El yo que se está desmoronando no eras tú, era una construcción. Era la persona que aprendiste a ser para sobrevivir, para ser amado, para encajar, para protegerte. Era una estrategia, no una identidad. Jung lo llamaba la persona, con ese término latino que significa máscara. La persona es la cara que mostramos al mundo, el rol que desempeñamos, el personaje que hemos construido para navegar la vida social. Y no hay nada malo con tener una persona. La necesitamos. Nos ayuda a funcionar en el mundo. El problema surge cuando confundimos la máscara con el rostro, cuando olvidamos que detrás de la persona, detrás de todos esos roles y expectativas y estrategias de supervivencia, hay algo más. Algo que no se puede construir ni destruir. Algo que Jung llamaba el sí mismo con mayúsculas. El sí mismo no es tu ego. No es la historia que te cuentas sobre quién eres. No es tu nombre, tu profesión, tus logros, tus relaciones. El sí mismo es algo más profundo. Es el centro organizador de toda tu psique. Es lo que eres cuando dejas de actuar. Y el proceso de individuación, ese proceso que Jung describía como el viaje más importante que un ser humano puede emprender, es precisamente el proceso de ir más allá de la persona, de integrar la sombra, de acercarte progresivamente a ese sí mismo que siempre ha estado ahí esperando ser reconocido. Es un proceso que dura toda la vida. No tiene un punto de llegada definitivo. No hay un momento en que puedas decir, ya terminé, ya soy yo mismo completamente. Pero sí hay momentos de revelación, momentos en que algo se abre, momentos en que ves con una claridad que antes no tenías. Y esos momentos, aunque a veces lleguen disfrazados de dolor, son los más preciosos de todos. Quiero hablarte ahora de algo que me parece fundamental para entender cómo funciona este proceso en las relaciones, porque creo que las relaciones, especialmente las más intensas y las más dolorosas, son a menudo los catalizadores más poderosos de la transformación interior. Existe algo que podríamos llamar el patrón de repetición, y casi todas las personas que conozco lo reconocen en sí mismas cuando se lo señalo. Es la tendencia a atraer, una y otra vez, el mismo tipo de relación, con personas distintas, en contextos distintos, pero con la misma dinámica esencial, la misma herida que se activa, el mismo dolor que resurge, la misma sensación de déjà vu emocional. ¿Lo conoces? Quizás siempre terminas con personas que no están disponibles emocionalmente, o que necesitan ser rescatadas, o que te admiran al principio y luego te abandonan, o con personas que te dan todo lo que necesitas, pero a quienes no puedes amar de verdad, o con personas que te hacen sentir vivo, pero que también te destruyen. Ese patrón no es mala suerte, no es que el mundo esté lleno de personas inadecuadas, y tú simplemente tengas la desgracia de encontrarlas todas. Ese patrón es una señal, es tu psique intentando resolver algo que no se ha resuelto, intentando completar algo que quedó incompleto. En la psicología junguiana, esto tiene que ver con los complejos.
Un complejo es un nudo de energía emocional que se forma alrededor de una experiencia, generalmente temprana, que fue demasiado intensa para ser procesada completamente, y ese nudo actúa como un imán, atrae situaciones y personas que lo activan, porque la psique, en su sabiduría paradójica, cree que si vuelve a vivir esa situación, esta vez quizás pueda resolverla. Pero si no somos conscientes de ese mecanismo, si no vemos el patrón, simplemente lo repetimos, una y otra vez, con más intensidad cada vez, porque la psique va subiendo el volumen hasta que finalmente prestamos atención. Recuerdo una noche, hace muchos años, en que tuve una conversación que cambió mi forma de entender todo esto. Estaba con un amigo muy querido, un hombre brillante y sensible que llevaba años en una sucesión de relaciones que siempre terminaban de la misma manera. Él daba todo, se entregaba completamente, y la otra persona eventualmente se alejaba. Y él se quedaba destrozado, convencido de que el problema era que él amaba demasiado, que era demasiado intenso, que las personas no podían con él. Esa noche me dijo algo que me dejó pensando durante semanas. Me dijo, creo que tengo miedo de que si alguien me conoce realmente, no pueda quererme. Y ahí estaba el complejo, no en las personas que elegía, en la creencia que llevaba dentro, en esa convicción profunda instalada quizás en la infancia, de que su amor verdadero, su ser real, era demasiado para ser amado, y esa creencia lo llevaba a elegir personas que eventualmente confirmaban esa convicción, porque eso es lo que hacen los complejos. Buscan confirmación. La pregunta que le hice aquella noche, y que ahora te hago a ti, es esta. ¿Qué creencia sobre ti mismo está confirmando el patrón de tus relaciones? No es una pregunta fácil, y no espero que la respondas en este momento. Pero te invito a quedarte con ella, a dejarla trabajar en ti, porque la respuesta, cuando realmente llega desde adentro y no desde la mente racional que intenta explicar y justificar, esa respuesta puede ser el inicio de algo completamente nuevo. Hablemos ahora de algo que me parece especialmente importante en este momento de tu vida, en este momento en que algo en ti está cambiando. Hablemos de la energía interior, de lo que Jung describía como el principio masculino y el principio femenino que habitan en cada uno de nosotros, independientemente de nuestro género. Jung los llamaba animus y anima. El anima es la dimensión femenina que vive en el interior del hombre. El animus es la dimensión masculina que vive en el interior de la mujer. Y ambos, cuando no son reconocidos, cuando no son integrados, se convierten en otra fuente de proyecciones, de atracciones irresistibles, de relaciones que parecen predestinadas y que a menudo resultan ser las más transformadoras o las más destructivas. Pero quiero ir más allá de esos términos específicos, porque creo que lo más importante no es el nombre, sino la comprensión de lo que representan. En cada uno de nosotros viven dos tipos de energía, dos principios que necesitan estar en equilibrio para que podamos funcionar de manera plena y auténtica. Hay una energía que podríamos llamar receptiva, contemplativa, intuitiva, conectada con el mundo emocional, con la naturaleza cíclica de las cosas, con la capacidad de recibir, de nutrir, de fluir. Y hay una energía que podríamos llamar activa, orientada hacia el mundo exterior, capaz de establecer límites, de tomar decisiones, de dirigirse hacia un objetivo, de crear estructura. Cuando estas dos energías están en desequilibrio, cuando hemos desarrollado una a expensas de la otra, algo en nuestra vida refleja ese desequilibrio. Y generalmente lo refleja en nuestras relaciones. La persona que siempre da pero nunca recibe, que se entrega completamente al otro pero ha perdido contacto con sus propias necesidades, probablemente tiene un desequilibrio hacia lo receptivo sin el sostén de lo activo. Ha aprendido a fluir, a adaptarse, a cuidar, pero no ha aprendido a poner límites, a afirmarse, a decir esto no. La persona que siempre está en control, que dirige y decide y organiza, pero que tiene dificultad para dejarse llevar, para recibir, para mostrarse vulnerable, probablemente tiene el desequilibrio opuesto. Ha desarrollado una capacidad enorme para actuar en el mundo, pero ha perdido contacto con su mundo interior. ¿En cuál de estos patrones te reconoces más? Y aquí viene algo que encuentro profundamente interesante. A menudo,
la persona que nos atrae de manera irresistible, encarna precisamente el principio que nos falta. El hombre muy controlado y racional se enamora de la mujer libre e intuitiva. La mujer muy entregada y receptiva se enamora del hombre seguro y decidido. Y esa atracción es real. Esa energía que sientes hacia el otro es real. Pero lo que estás sintiendo, en parte, es la atracción hacia tu propia dimensión no desarrollada. Lo que esto significa, si lo pensamos bien, es que cada relación intensa es también una invitación al desarrollo interior. Es una señal de qué parte de ti mismo necesitas cultivar, no para dejar de necesitar al otro, porque la interdependencia es hermosa y necesaria, sino para relacionarte con el otro desde un lugar más completo, más entero, más tuyo. Porque el amor que surge desde la completitud es diferente al amor que surge desde la carencia. No es menos intenso, no es menos apasionado, pero es más libre, más estable, más capaz de ver al otro como realmente es, en lugar de como lo necesitamos que sea. Y aquí llegamos a algo que quiero que te lleves muy profundo, algo que creo que puede cambiar fundamentalmente la manera en que vives tus relaciones. El amor consciente no es el amor que no duele, no es el amor tranquilo y sin conflictos. Es el amor que usa el dolor como información, que usa el conflicto como espejo, que usa las dificultades de la relación como material de trabajo interior. Cuando algo en tu relación te duele de manera desproporcionada, cuando la reacción que tienes ante algo que hace o dice el otro parece demasiado intensa para la situación, eso es información. Eso es una señal de que algo en ti ha sido activado, no por el otro, sino a través del otro. Y la pregunta que el amor consciente te invita a hacerte en esos momentos no es ¿por qué me hace esto?, sino ¿qué me está mostrando esto sobre mí mismo? No te digo que el otro no tenga responsabilidad. No te digo que debas tolerar comportamientos que te dañan. Te digo que la parte que te corresponde, la parte que está en tu poder, es siempre la pregunta sobre ti mismo. Porque esa es la única pregunta cuya respuesta puede transformarte. Quiero contarte algo que observé en mi propio proceso, algo que me costó mucho admitir, pero que fue uno de los aprendizajes más importantes de mi vida. Durante muchos años, tenía la convicción de que era una persona muy paciente, muy comprensiva, muy tolerante. Me enorgullecía de eso. Era parte de mi identidad, de mi persona, de la imagen que tenía de mí mismo. Y entonces, en una relación que fue muy importante para mí, empecé a notar algo. Notaba que en ciertos momentos, cuando la otra persona hacía algo que yo percibía como injusto o desconsiderado, sentía una rabia que no expresaba. La guardaba, la justificaba. Me decía que no valía la pena discutir, que era mejor mantener la paz. Pero esa rabia no desaparecía. Se acumulaba, y eventualmente salía de maneras que yo no controlaba, en un tono frío, en una distancia súbita, en una crítica que llegaba de la nada y que era desproporcionada. Lo que estaba ocurriendo era que mi rabia vivía en mi sombra. La había reprimido tanto, había construido tan cuidadosamente la imagen del hombre paciente y comprensivo, que no me permitía sentirla ni expresarla de manera directa y honesta. Y eso no me hacía más paciente, me hacía más peligroso de una manera sutil. Porque la rabia que no se expresa no desaparece. Se transforma, se convierte en pasivo-agresividad, en distancia emocional, en resentimiento que se acumula silenciosamente. Cuando finalmente pude ver ese patrón, cuando pude reconocer que la rabia era mía y que tenía derecho a sentirla y a expresarla de manera honesta, algo cambió. No me volví una persona agresiva, me volví más honesto, más presente, más capaz de estar en la relación de verdad, no solo en la versión de la relación que me permitía mantener mi imagen de persona paciente. Esa es la paradoja de la sombra. Integrarla no te hace peor, te hace más completo. Y ser más completo te hace paradójicamente más capaz de relacionarte de manera más sana. Ahora quiero hablarte de algo que me parece crucial en este proceso de transformación. Hablemos de lo que ocurre cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a ver los patrones, cuando empezamos a reconocer las proyecciones y los complejos y las máscaras. Porque ese momento de despertar, aunque es liberador, también puede ser muy desconcertante cuando empiezas a ver con más claridad, cuando empiezas a reconocer los mecanismos que han estado operando en tu vida,
Puede ocurrir algo inesperado. Puedes sentir una especie de duelo. Un duelo por la persona que creías ser, por las historias que te contabas sobre ti mismo y sobre los demás, por las ilusiones que sostenían ciertas relaciones. Y ese duelo es real. No lo minimices. No lo apresures. Merece ser vivido porque hay algo que se pierde en el proceso de despertar. Pierdes la inocencia de no saber. Pierdes la comodidad de las respuestas fáciles. Pierdes la posibilidad de culpar al otro completamente, de decir, todo es su culpa, yo soy la víctima. Porque ahora ves tu propia parte, y eso puede ser muy incómodo. Pero lo que ganas, lo que encuentras al otro lado de ese duelo, es algo que no tiene precio. Ganas autenticidad. Ganas la posibilidad de relaciones reales, basadas en quiénes son realmente ambas personas, no en proyecciones e ilusiones. Ganas contacto contigo mismo, con tu propio centro, con ese sí mismo que ha estado esperando ser reconocido. Y ganas algo más, algo que quizás no esperabas. Ganas una especie de paz. No la paz de quien no siente nada, sino la paz de quien siente todo pero no es arrastrado por nada. La paz de quien puede estar en el centro del torbellino sin perder el contacto con su propio suelo. Jung tenía una frase que me ha acompañado durante muchos años. Decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No nos volvemos más luminosos negando nuestra sombra, sino integrándola. No nos volvemos más completos ignorando nuestras heridas, sino llevando la conciencia hacia ellas. Y eso requiere valentía, una valentía muy particular, no la valentía de enfrentarse al mundo exterior, sino la valentía de enfrentarse al mundo interior, de mirar lo que has evitado mirar, de sentir lo que has evitado sentir, de reconocer en ti mismo lo que has proyectado en los demás. ¿Tienes esa valentía? Creo que sí. Creo que si estás aquí, si estás escuchando esto, si algo en ti resonó con esa sensación inicial de que ya no puedes seguir siendo quien has sido, es porque esa valentía ya está en ti. Quizás todavía no sabe cómo expresarse. Quizás todavía tiene miedo, pero está ahí. La sientes. Déjame hablarte ahora de algo que me parece especialmente relevante para el momento que estás viviendo. Hablemos de las relaciones que terminan, de las pérdidas, de los finales que no elegiste o que sí elegiste, pero que duelen igualmente. Cuando una relación importante termina, especialmente si era una relación en la que habías proyectado mucho de ti mismo, el dolor que sientes no es solo el dolor de perder a esa persona, es también el dolor de perder las partes de ti mismo que veías reflejadas en ella. Es el dolor de la proyección que se retira, de quedarte de repente sin ese espejo en el que te veías. Y por eso a veces el duelo por una relación es tan intenso, tan desproporcionado, aparentemente con respecto a la duración o la profundidad real de lo que fue. Porque no estás llorando solo por la persona, estás llorando por una versión de ti mismo que creías haber encontrado a través de ella. Pero hay algo hermoso en eso. Si puedes verlo desde esta perspectiva, lo que buscabas en esa persona, lo que tanto extrañas, esas cualidades que te hacían sentir vivo y completo, esas cualidades están en ti. Siempre estuvieron en ti. Solo las veías reflejadas en el otro porque aún no las habías reconocido como tuyas. El proceso de duelo, cuando se vive conscientemente, puede convertirse en el proceso de recuperar esas partes de ti mismo, de traer de vuelta a casa todo el oro que habías depositado en el otro. No es un proceso rápido, no es lineal. Hay días en que parece que estás avanzando y días en que el dolor regresa con toda su fuerza. Pero si puedes mantenerte orientado hacia la pregunta correcta, si puedes preguntarte no solo cómo supero esto, sino qué me está enseñando esto sobre mí mismo, el proceso de duelo se convierte en uno de los más transformadores que existen. Conozco a una mujer, la llamaré Elena, que pasó por una separación devastadora después de 12 años de matrimonio. Cuando la conocí, estaba en la fase más oscura del proceso. No podía entender cómo alguien que la había amado tanto podía haberse alejado de esa manera. Se sentía traicionada, abandonada, completamente perdida. Trabajamos juntos durante meses, y poco a poco, a través de mucho dolor y mucha honestidad, Elena empezó a ver algo que al principio le costó mucho aceptar. Empezó a ver que en esa relación había desaparecido, no porque su pareja la hubiera borrado, sino porque ella misma, poco a poco,
había ido cediendo espacio, había ido dejando de lado sus propios deseos, sus propias necesidades, su propia voz, en nombre del amor. Había construido toda su identidad alrededor de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la compañera perfecta, y en ese proceso había perdido contacto con Elena. Cuando la relación terminó, el dolor fue enorme, pero también fue, aunque tardó en reconocerlo, una liberación. Porque de repente, por primera vez en más de una década, tuvo que preguntarse quién era ella, qué quería ella, qué le gustaba, qué la hacía sentir viva. Y esa pregunta, que al principio le aterraba, se convirtió en la pregunta más importante de su vida. La pregunta que la llevó finalmente a conocerse de verdad, a construir una vida que era genuinamente suya. La última vez que supe de Elena, me dijo algo que me emocionó profundamente. Me dijo: ahora entiendo que esa separación fue el principio de mi vida real. ¿Puedes imaginar llegar a sentir eso sobre tu propio dolor? No te digo que sea fácil, no te digo que debas apresurarte a llegar ahí. El dolor merece su tiempo, pero te digo que es posible, que del otro lado del dolor más profundo, si lo atraviesas conscientemente, si lo usas como material de trabajo interior, hay algo que no esperabas encontrar. Hay una versión de ti mismo que es más real, más libre, más tuya que cualquier versión anterior. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los malentendidos más comunes y más dañinos en el ámbito del crecimiento personal. Hablemos del amor propio. Se habla mucho de amor propio. Se ha convertido casi en un eslogan, y a veces cuando escucho cómo se usa ese término, siento que se ha vaciado de su significado más profundo. Se ha convertido en una frase que se dice, pero que no siempre se vive, en una aspiración vaga que no siempre se traduce en algo concreto y transformador. Desde la perspectiva junguniana, el amor propio no es quererse a uno mismo de manera abstracta. No es mirarse al espejo y decirse que eres maravilloso. Eso puede ser parte, pero es solo la superficie. El amor propio verdadero, el amor propio que transforma, es algo mucho más exigente y mucho más profundo. Es la disposición a conocerte, a mirar todas las partes de ti mismo, las que te gustan y las que no, las que te enorgullecen y las que te avergüenzan, las que has mostrado al mundo y las que has escondido, y decirles a todas: eres parte de mí, te acepto, voy a aprender a integrarte. Es la disposición a ser honesto contigo mismo, a no engañarte sobre tus motivaciones, a reconocer cuando actúas desde el miedo en lugar de desde el amor, a ver cuándo estás proyectando en lugar de conectando, a admitir cuándo tu necesidad de ser amado está distorsionando tu percepción del otro. Es la disposición a poner límites, no por rigidez, no por miedo, sino porque sabes que mereces ser tratado con respeto, y que permitir que te traten de otra manera no es generosidad, es una forma de traicionarte a ti mismo, y es la disposición a crecer, a no quedarte cómodo en las explicaciones que ya tienes sobre quién eres, a dejarte sorprender por ti mismo, a ser más grande que la historia que te has contado. Eso es el amor propio. Y cuando existe de verdad, cuando no es solo un concepto sino una práctica cotidiana, cambia fundamentalmente la manera en que te relacionas con los demás. Porque cuando te tratas a ti mismo con honestidad, con respeto, con compasión y con exigencia amorosa, naturalmente empiezas a relacionarte con los demás de la misma manera. Y aquí hay algo que me parece importante señalar. El amor propio, genuino, no te hace más distante de los demás, no te hace más frío, más independiente, más inaccesible. Al contrario, te hace más capaz de conectar de verdad. Porque cuando no necesitas que el otro llene tus vacíos, cuando no dependes de su validación para sentirte completo, puedes estar con él o con ella de una manera mucho más libre y mucho más presente. Puedes amar sin aferrarte. Puedes comprometerte sin perderte. Puedes ser vulnerable sin desmoronarte. Puedes dar sin vaciarte en deuda. Puedes dar sin vaciarte. Eso es el amor consciente. Y es el amor que solo es posible cuando has empezado a recorrer el camino hacia ti mismo. Hablemos ahora del magnetismo. De esa cualidad que algunas personas tienen y que parece atraer a los demás de manera natural, que hace que su presencia se sienta, que genera una especie de campo energético que otros perciben sin poder explicar exactamente por qué.
Mucha gente cree que el magnetismo personal es algo que se tiene o no se tiene, que es una cuestión de apariencia física, o de carisma innato, o de alguna cualidad misteriosa que algunos poseen y otros no. Pero en mi experiencia, el magnetismo personal más profundo y más duradero no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Tiene que ver con la autenticidad, con el grado en que una persona está en contacto con su propio centro, con su propio sí mismo, con la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Las personas que generan ese campo magnético, que hacen que su presencia se sienta de manera especial, no necesariamente son las más bellas o las más exitosas o las más extrovertidas, son las que están más completamente presentes, las que no están divididas entre lo que sienten y lo que muestran, las que han integrado suficientes partes de sí mismas para que su energía fluya de manera coherente en lugar de estar fragmentada y en conflicto. Y eso es algo que se puede desarrollar, no como una técnica, no como una estrategia de seducción, sino como un resultado natural del proceso de individuación. A medida que te conoces más profundamente, a medida que integras más partes de ti mismo, a medida que te permites ser más auténtico, tu presencia se vuelve más densa, más real, más magnética, porque la gente percibe la autenticidad, aunque no siempre pueda nombrarlo, aunque no sepa exactamente qué es lo que siente. La gente percibe cuando alguien está siendo real, y eso atrae, porque vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas están actuando la mayor parte del tiempo, donde la persona, la máscara, es tan gruesa que apenas deja pasar algo de lo que hay debajo. Y cuando alguien aparece que está genuinamente presente, genuinamente conectado con sí mismo, eso se siente como un soplo de aire fresco, como algo que anhelábamos sin saber que lo anhelábamos. Pero hay algo más que quiero decirte sobre el magnetismo, algo que creo que es fundamental. El magnetismo que surge de la autenticidad no es solo atractivo para los demás, es también, y sobre todo, atractivo para ti mismo. Cuando empiezas a ser más auténtico, cuando empiezas a vivir desde un lugar más verdadero, tu propia vida empieza a sentirse más interesante, más rica, más llena de posibilidades. Porque cuando vives desde la persona, desde la máscara, desde el personaje que has construido para el mundo, la vida puede sentirse como una actuación interminable y agotadora. Pero cuando empiezas a vivir desde un lugar más cercano a tu sí mismo, la vida empieza a tener una textura diferente. Las cosas que antes te parecían neutras o aburridas pueden empezar a tener sabor. Las conexiones con los demás pueden volverse más profundas y más satisfactorias. Incluso los momentos difíciles pueden sentirse más reales, más significativos. Y esa sensación de estar realmente vivo, de estar realmente presente en tu propia vida, es quizás el regalo más grande que el proceso de individuación puede ofrecerte. Quiero hacer una pausa aquí y hacerte una pregunta que me parece importante. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente presente en tu propia vida? No actuando, no gestionando, no preocupándote por el futuro o rumiando el pasado. Simplemente presente, completamente aquí. Para muchas personas, esos momentos son raros, fugaces. Ocurren quizás en medio de la naturaleza, o en un momento de conexión profunda con alguien, o en el ejercicio físico intenso, o en la creación artística. Son momentos en que el ego, con toda su maquinaria de preocupaciones y estrategias y autoevaluaciones, se silencia por un instante. Y en ese silencio hay algo, una presencia, una quietud, una sensación de estar exactamente donde se debe estar. Jung decía que esos momentos son vislumbres del sí mismo. Son instantes en que la conciencia ordinaria se disuelve lo suficiente como para que algo más profundo pueda asomarse. Y son, aunque duren solo un instante, profundamente nutritivos, profundamente orientadores. La práctica de la individuación podría describirse, en parte, como el arte de extender esos momentos, de crear más espacio para esa presencia más profunda en la vida cotidiana. No a través de la meditación necesariamente, aunque puede ser una herramienta, no a través de ninguna práctica específica en particular, sino a través del compromiso continuo de conocerte, de ser honesto contigo mismo, de integrar lo que has rechazado, de vivir desde un lugar más verdadero. Es un trabajo que no termina, pero es el trabajo más significativo que existe.
Y cada pequeño paso en esa dirección, cada momento de honestidad contigo mismo, cada vez que decides ver en lugar de evitar, cada vez que integras un poco más de tu sombra, cada vez que eliges la autenticidad sobre la comodidad de la máscara, ese paso te acerca un poco más a ti mismo. Y eso, en última instancia, es lo único que de verdad importa. Hablemos ahora de algo que creo que es muy relevante para el momento en que te encuentras, de los momentos de transición, de esos periodos de la vida en que el suelo se mueve bajo tus pies y ya no puedes volver al lugar de donde venías, pero todavía no sabes a dónde vas. Los antropólogos tienen un término para estos periodos. Los llaman liminalidad, el umbral, el espacio entre ni aquí ni allá, ni lo que eras ni lo que serás. Es un espacio profundamente incómodo. Puede sentirse como el caos, como la desorientación, como la pérdida de identidad. Y nuestra primera reacción, casi siempre, es intentar salir de ese espacio lo más rápido posible. Intentar encontrar tierra firme. Tomar una decisión, cualquier decisión, que nos saque de esa incertidumbre. Pero Jung tenía una perspectiva diferente sobre esos espacios de transición. Los veía como sagrados, en cierto sentido, como los momentos en que la psique está más abierta a la transformación. Porque cuando el suelo se mueve, cuando las estructuras antiguas se disuelven, también se disuelven las defensas. También se abren puertas que normalmente permanecen cerradas. Y en ese espacio de apertura, si tienes el valor de permanecer en la incertidumbre en lugar de huir hacia la primera certeza disponible, pueden ocurrir cosas que de otra manera no serían posibles. Puedes escuchar voces interiores que normalmente están ahogadas por el ruido de la vida cotidiana. Puedes ver patrones que antes estaban demasiado cerca para ser vistos. Puedes sentir la dirección de tu propio proceso de una manera que la mente racional sola no puede proporcionar. Eso no significa que debas quedarte paralizado en la incertidumbre indefinidamente. Significa que hay valor en no apresurarse, en dar tiempo al tiempo, en confiar en que el proceso tiene su propia sabiduría, aunque no siempre puedas verla desde donde estás. Recuerdo un periodo de mi propia vida en que me encontraba exactamente en ese espacio. Había tomado una decisión importante que me había llevado a dejar atrás muchas cosas que creía fundamentales para mi identidad, y me encontré en un espacio que no podía describir de otra manera que como vacío. No era depresión, exactamente. Era más bien una especie de quietud extraña, como si la vida hubiera bajado el volumen de repente. En ese periodo recuerdo que mi primera reacción fue intentar llenar ese vacío lo más rápido posible, con actividad, con nuevos proyectos, con nuevas relaciones, con cualquier cosa que devolviera la sensación de saber quién era y hacia dónde iba. Pero algo en mí, algo que reconocí como una voz más profunda que mi ansiedad habitual, me decía que esperara, que me quedara con el vacío un poco más, y lo hice. Con mucha incomodidad, con muchos momentos de duda, pero lo hice. Y en ese espacio de quietud, algo empezó a emerger, no de manera dramática, no fue una revelación súbita, fue más bien como el amanecer, que no ocurre en un instante, sino gradualmente, hasta que de repente te das cuenta de que ya es de día. Lo que emergió en ese espacio fue una comprensión más clara de quién era yo, cuando no estaba siendo quien creía que debía ser. Una sensación más directa de lo que realmente me importaba, de lo que realmente quería, de cómo realmente quería vivir. No la versión de esas respuestas que había construido para el mundo exterior, la versión real. Y eso cambió todo. No de manera espectacular, pero sí de manera profunda y duradera. ¿Puedes reconocer en tu propia vida algún periodo de ese tipo? Un momento en que el suelo se movió y te encontraste en ese espacio entre. ¿Y qué hiciste con ese espacio? ¿Lo llenaste lo más rápido posible o te permitiste permanecer en él? No hay respuesta correcta, solo hay honestidad sobre lo que ocurrió. Y quizás, si estás en ese espacio ahora mismo, una invitación a considerar la posibilidad de quedarte un poco más en la incertidumbre, de confiar en que el proceso sabe lo que hace, aunque tú no puedas verlo todavía. Quiero hablarte ahora de algo que me parece fundamental para entender el proceso de transformación, algo que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre crecimiento personal. Hablemos del cuerpo. La psicología junguiana
Es, en su esencia, una psicología de la totalidad. Y la totalidad incluye el cuerpo, no como un vehículo para el alma, no como algo separado de la psique, sino como parte integral de quién eres, como un lugar donde vive la memoria, donde se almacenan las experiencias no procesadas, donde la sombra a veces habla más claramente que en los sueños. ¿Cuántas veces has sentido algo en el cuerpo antes de poder nombrarlo en palabras? Esa tensión en el pecho cuando algo no está bien, esa ligereza en el estómago cuando algo está muy bien, esa contracción en el plexo solar cuando alguien cruza un límite tuyo, esa expansión en el pecho cuando estás siendo completamente auténtico. El cuerpo sabe, y parte del proceso de conocerte más profundamente es aprender a escuchar lo que el cuerpo te dice, no como un oráculo infalible, sino como una fuente de información que complementa y a veces supera lo que la mente racional puede ver. Hay una práctica que recomiendo, no como técnica formal sino como invitación cotidiana. Cuando sientas una emoción fuerte, cuando algo te perturbe o te alegre de manera intensa, antes de intentar analizarlo o explicarlo, intenta primero sentirlo en el cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo es su textura? ¿Es caliente o frío? ¿Pesado o ligero? ¿Expansivo o contractivo? ¿Tiene movimiento o está quieto? Esta práctica de prestar atención a las sensaciones corporales antes de pasar al análisis puede revelar cosas que el análisis solo no puede encontrar. Puede ayudarte a conectar con capas de la experiencia que normalmente se quedan bajo el umbral de la conciencia. Y puede, con el tiempo, darte acceso a una forma de sabiduría interior que es más directa y más confiable que muchas de las ideas que la mente construye sobre sí misma. Porque la mente puede mentirse a sí misma con mucha facilidad. Puede racionalizar, justificar, construir narrativas convincentes que explican el comportamiento de maneras que protegen la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero el cuerpo es más difícil de engañar. El cuerpo reacciona antes de que la mente pueda intervenir. Y esa reacción, si aprendes a escucharla, puede ser una de las fuentes de información más valiosas en tu proceso de autoconocimiento. Hablemos ahora de los sueños, porque sería imposible hablar de Jung y del proceso de individuación sin mencionar los sueños. Jung los consideraba el lenguaje del inconsciente, la manera en que la psique profunda se comunica con la conciencia. No necesito que seas un experto en interpretación de sueños para beneficiarte de esta perspectiva. Lo que quiero compartir contigo es algo más simple y más fundamental. Los sueños, especialmente los sueños recurrentes, los sueños que te dejan una sensación fuerte al despertar, los sueños que parecen más reales que la realidad, esos sueños están diciéndote algo, no en un lenguaje literal, no como mensajes directos que debes seguir al pie de la letra, sino en un lenguaje simbólico, metafórico, que habla de lo que está ocurriendo en las capas más profundas de tu psique. Si sueñas repetidamente con persecuciones, podría ser que hay algo que estás evitando enfrentar en tu vida. Si sueñas con casas, especialmente con habitaciones desconocidas en casas familiares, podría ser que hay partes de ti mismo que aún no has explorado. Si sueñas con figuras que te generan miedo o fascinación, podrían ser representaciones de aspectos de tu sombra o de tu anima o animus que buscan ser reconocidos. No te digo que cada sueño tenga un significado profundo. A veces los sueños son simplemente el procesamiento de información cotidiana. Pero cuando un sueño te deja una sensación que persiste durante el día, cuando un sueño vuelve una y otra vez, vale la pena prestarle atención. Vale la pena preguntarte, ¿qué parte de mí podría estar hablando en este sueño? ¿Qué podría estar intentando decirme? Y si llevas un diario de sueños, si los escribes al despertar antes de que se desvanezcan, con el tiempo empezarás a ver patrones, a ver temas recurrentes, a reconocer el lenguaje particular con que tu inconsciente se expresa. Y eso puede ser uno de los accesos más directos que existen al conocimiento de ti mismo. Quiero acercarme ahora hacia el final de esta conversación, aunque en realidad no hay un final, porque lo que hemos estado explorando es un proceso que continúa mientras vives, pero quiero dejarte con algunas reflexiones que espero que te acompañen. Hemos hablado de la sombra, de las proyecciones, de los complejos, de la persona y del sí mismo. Hemos hablado del amor consciente y de la dependencia emocional.
Hemos hablado de los umbrales y de los periodos de transición. Hemos hablado del magnetismo personal y de la autenticidad. Y hemos hablado del proceso de individuación como el viaje más importante que un ser humano puede emprender. Pero quiero asegurarme de que todo esto no quede como una colección de conceptos interesantes. Quiero que se convierta en algo vivo para ti, en algo que puedas usar, en algo que cambie, aunque sea sutilmente, la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Así que déjame hacerte algunas preguntas, no para que las respondas ahora, necesariamente, sino para que las dejes trabajar en ti, para que las lleves contigo durante los próximos días y veas qué emerge. ¿Cuál es la parte de ti mismo que más has rechazado? ¿La que más te avergüenza o más te asusta reconocer como tuya? ¿Y qué pasaría si esa parte no fuera un defecto, sino una energía que simplemente no ha encontrado su forma de expresarse de manera constructiva en tus relaciones más intensas? ¿Qué cualidades admirabas o te perturbaban en el otro que quizás no has reconocido en ti mismo? ¿Qué te estaban mostrando sobre partes tuyas que aún no has integrado? ¿Cuál es el patrón que se repite en tus relaciones? ¿Y qué creencias sobre ti mismo podría estar generando ese patrón? ¿Cuándo actúas desde la persona, desde la máscara? ¿En qué contextos te sientes más alejado de ti mismo? ¿Y en cuáles te sientes más auténtico, más presente, más vivo? ¿Qué parte de tu vida estás viviendo para satisfacer expectativas externas? ¿Y qué parte estás viviendo desde un lugar genuinamente tuyo? Estas preguntas no tienen respuestas correctas y no requieren ser respondidas de una vez. Son invitaciones a un proceso, a una conversación continua contigo mismo que, si la mantienes viva, puede ir revelando capas de comprensión que de otra manera permanecerían ocultas. Quiero contarte algo más antes de cerrar. Algo que me parece importante decir, especialmente si estás en un momento de dolor o de confusión o de dudas sobre ti mismo. El hecho de que estés en este proceso, el hecho de que algo en ti esté cambiando, el hecho de que ya no puedas ser quien has sido, no es una señal de que algo está mal contigo. Es exactamente lo contrario. Es una señal de que tu psique está viva y activa, de que algo en ti tiene el impulso hacia la totalidad, hacia la autenticidad, hacia la vida más plena que es posible para ti. Los momentos más oscuros del proceso de individuación, los momentos en que el suelo se mueve y la identidad se disuelve y el dolor parece insoportable, esos momentos no son fracasos, son, en la perspectiva más amplia del proceso, momentos de gestación, momentos en que algo nuevo está formándose en la oscuridad, antes de estar listo para emerger a la luz. No te digo que el dolor no sea real. No te digo que debas forzarte a verlo de manera positiva cuando lo estás viviendo. Te digo que hay un contexto más amplio, un proceso más grande, y que tú, con toda tu confusión y tu dolor y tus dudas, estás en ese proceso. Eres parte de ese proceso. Y ese proceso, aunque no siempre puedas verlo desde donde estás, tiene una dirección, tiene una intención, tiene una sabiduría que va más allá de lo que tu ego puede comprender. Jung decía que la psique tiene una tendencia teleológica, una orientación hacia un fin, y ese fin, aunque no sea un destino fijo y predeterminado, tiene la forma de la totalidad, de la integración, de la vida más completamente vivida, y eso, aunque suene abstracto, tiene consecuencias muy concretas. Significa que los desafíos que enfrentas no son obstáculos en tu camino, son el camino. Significa que las relaciones que te han roto no fueron errores, fueron maestros. Significa que las partes de ti que más has rechazado no son tu peor versión, son potencialmente algunas de tus fuentes más ricas de energía y de autenticidad. Una vez que las integres, significa, en última instancia, que puedes confiar en el proceso, no con una confianza ciega que niega el dolor o la dificultad, sino con una confianza que se basa en la comprensión de que hay algo en ti que sabe hacia dónde va, aunque tu conciencia ordinaria todavía no pueda verlo. Esa confianza no se construye de una vez, se construye poco a poco a través de la experiencia, a través de los momentos en que te permites ir más profundo y descubres que no te destruyes, a través de los momentos en que integras algo que creías que no podías mirar y descubres que eso te libera en lugar de destruirte
a través de los momentos en que eliges la autenticidad sobre la comodidad y descubres que la vida se vuelve más rica, no más peligrosa. Se construye también a través de conversaciones como esta, a través de la disposición a hacerte preguntas que no tienen respuestas fáciles, a través del compromiso de seguir mirando, seguir preguntando, seguir creciendo, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo, porque el crecimiento real, el crecimiento que transforma, y no solo el que informa, siempre ocurre en los bordes de la zona de confort, siempre ocurre en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, siempre ocurre en ese espacio que da miedo, pero que también, si lo miras bien, da algo que se parece mucho a la emoción de estar verdaderamente vivo. Quiero cerrar con algo que Jung me escribió, una idea que me ha acompañado durante muchos años y que me parece que captura algo esencial sobre todo lo que hemos explorado hoy. Decía que la vida que no ha sido examinada no merece ser vivida, parafraseando a Sócrates, pero añadía algo más. Decía que el examen de la vida no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de amor hacia uno mismo, hacia los demás y hacia algo más grande que ambos. Cuando te examinas con honestidad, cuando te comprometes a conocerte de verdad, cuando te dispones a integrar todo lo que eres en lugar de solo lo que te gusta de ti mismo, estás haciendo algo que va más allá del beneficio personal. Estás contribuyendo a tu manera, a la conciencia colectiva. Estás siendo un poco más de lo que podrías haber sido si hubieras elegido la comodidad de no mirar, y eso importa, no de manera grandiosa ni espectacular, pero importa. Cada persona que recorre con honestidad su propio proceso interior hace el mundo un poco más consciente, un poco más capaz de amor real, un poco más humano. Así que mientras termino esta conversación, quiero dejarte con una última pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo, para que la dejes trabajar en ti durante los días y las semanas que vienen. ¿Quién serías si dejaras de ser quien crees que debes ser? No te apresures a responder, no busques la respuesta en tu mente racional, déjala descender, déjala llegar desde más abajo, desde ese lugar donde vive lo que todavía no tiene nombre, pero que ya está moviéndose en ti, porque algo en ti ya sabe la respuesta, algo en ti lleva tiempo sabiendo la respuesta, solo necesitaba el permiso para ser escuchado, y ese permiso, esa disposición a escuchar lo que vive en lo más profundo de ti mismo, eso es el principio, eso es el umbral, eso es el momento justo antes de que tu antiguo yo deje de ser el único yo que conoces. Lo que viene después de ese umbral no puedo decírtelo, nadie puede, porque es tuyo, completamente, irrevocablemente tuyo, pero puedo decirte esto, vale la pena cruzarlo. El proceso que has comenzado, quizás sin saberlo del todo, quizás con más miedo que certeza, quizás con más preguntas que respuestas, ese proceso es el más importante que existe, no el más fácil, no el más rápido, no el más cómodo, el más importante. Y el hecho de que estés aquí, el hecho de que hayas llegado hasta este punto de la conversación, el hecho de que algo en ti haya resonado con estas palabras, eso no es casualidad, eso es tu propio proceso hablando, eso es tu psique, con toda su sabiduría silenciosa, diciéndote que es el momento, que estás listo, que aunque todavía no lo sepas, ya tienes todo lo que necesitas para dar el siguiente paso, no el paso definitivo, no el paso que lo resuelve todo, solo el siguiente paso, el que está justo frente a ti, y ese paso, como todos los pasos reales, empieza en el interior. Empieza con una pregunta honesta. Empieza con la disposición de mirar. Empieza ahora,